hombres y mujeres del mundo. Me alegró que un gran porcentaje de personas escuchó la locución de la semana pasada. Eso nos anima a seguir compartiendo contigo. Fíjate, tengo una gran preocupación y hasta me llena de tristeza, porque en este país todos los sectores y clases sociales de la sociedad caminamos, marchamos, como si nada estuviese pasando en el mundo. Nos damos, los que pueden, la gran vida, los que no pueden hacen lío, o cogen fiado, o cogen prestado, para poder también llevar su vida. No se piense en el mañana, porque no pensamos a nivel global. Creemos que nosotros somos parte de una isla y que no tenemos que ver con el mundo, ni el mundo con nosotros. ¿Dónde quiero llegar? Que es bueno que sepas, con el tiempo que lleva la guerra entre Rusia y Ucrania y Rusia, la República Dominicana, al igual que todos los países del mundo, se ha visto afectada en los precios del petróleo y se ha visto también afectada en recibir la materia prima para hacer la harina. ¿Por qué? Porque Rusia es uno de los grandes productores de petróleo y ha puesto nuevas condicionantes para vender su petróleo. Y una de las condicionantes es que hay que pagarle en su moneda nacional, que es el rublo. Eso nos encarece más el petróleo. Buscar dólares, después convertirlo en rublo. Para pagar en rublo. Pero ¿qué ocurre? Que ha mermado la importación, o sea, productos que traemos desde allá. Porque Rusia es el mayor productor de trigo en el mundo. Es un gran productor de sorgo y Ucrania el cuarto. Entonces ahí se concentra la producción y la comercialización de un porcentaje extraordinario de esos productos. Pero esa guerra de Rusia y Ucrania nunca nos llevó a autoplanificar de cómo invertir y cómo desarrollar la producción agrícola en los diversos rubros que necesitamos día tras día en nuestro país para llevar eso a la comida, a la mesa. No hay nada orquestado, pero tampoco se habla de eso. Ni se discute en los programas de radio, ni los políticos que aspiran a la presidencia, desde el actual presidente hasta los otros, no toman tiempo para analizar, ni prever, ni programar un accionar de respuesta. Nadie le dice al pueblo que esas guerras nos afectan, aunque estemos a miles y miles de kilómetros de distancia. Aunque un vuelo de aquí a Moscú me lleve 12 horas. Vamos a decir 11, 12, porque tenemos que viajar de aquí a París o a Nueva York. Y de Nueva York o París tenemos que viajar a Rusia, o sea, a Moscú. Pero llega la guerra inesperada. Había siempre conflicto esporádico entre Israel y Palestina, Palestina e Israel. Lo que comenzó el día 7 de octubre, ya llevamos 1 mes y 9 días. Lo que se creyó que era una pasada de Israel con Gaza, hoy se están involucrando otros países
y otros ejércitos de combates, milicias regulares o no, en Arabia. Ya hay voces que dicen que el Líbano va a ser también invadido por Israel. Eso significa que le van a contestar a Israel. No se van a quedar con los brazos cruzados. Pero eso se puede extender a Irán. Y Irán es un gran productor de petróleo y de granos en el mundo. Es una potencia petrolífera. Y la intervención de otros países como Egipto, Qatar, Arabia Saudita, ¿a dónde nos lleva a nosotros? Nos lleva a que se va a recrudecer, se va a expandir la guerra y vamos a estar próximos en la antesala de una guerra mundial. ¿Qué significa? Que tenemos que comprender que no somos millonarios. Tenemos que comprender que no podemos estar gastando en combustible. Que no podemos estar gastando en la buena vida. Más si me eres de la clase media baja, de la media. Más si no eres rico, que te sobre el dinero. Tenemos entonces que programar nuestro accionar de Estado a través del gobierno. Tenemos que ver cómo ponemos la tierra para ir al máximo, desde el sorgo, pasando por el maíz, para poder tener materia prima para el aceite, para la harina, la yuca, para hacer harina de la yuca, y poder entonces tener la materia prima para hacer macarrones, espaguetis, el pan y otros productos, y ver cómo vamos almacenando materia prima. No te hablan de eso. No te estoy hablando a favor ni en contra de ningún partido ni de ningún gobierno. Te estoy dando una voz de alarma para que tome conciencia de que comprenda que nosotros dependemos de fuerzas externas en el plano económico, en el plano comercial, en el plano monetario, en el plano de la materia prima, de la mercadería. Y esa dependencia es la que puede también darnos a nosotros la patente para dar el gran salto, autoconocernos, saber quiénes somos, de lo que somos capaces y cómo. Debemos declararnos en estado de emergencia alimentaria. Debemos que el Ministerio de Agricultura, uniendo voluntades con el Ministerio de Industria y Comercio, uniendo esfuerzo con el Ministerio de Medio Ambiente, fíjate por dónde voy, y con las instituciones que guardan relación con el agua, para ver cómo le economizamos y cómo le damos un buen uso en el sembradío. Tenemos entonces que colocarnos de ver las cantidades de tareas de tierra que sembramos de maíz, de sorgo, de arroz, de habichuela. ¿Cómo llenamos en el sembradío, en las montañas de Constanza, Jarabacoa, y en todas las partes que sea útil y necesaria para tener el sembradío de ajos, de pepinos, de limón, de naranja, de cítricos en sentido general, y provocar convertirlo en jugo, y ese jugo irlo guardando, almacenando también, solo ir sacando de lo que puede ser del consumo cotidiano. No te digo que tengamos que autolimitarnos en comer granos de arroz. En vez de 100, poner 40, no te digo eso. Pero te digo que debemos de ir hasta preparando nuestro estómago. Porque lo que se avecina, de acuerdo al cuadro internacional guerrerista que tenemos ante nosotros, no es nada que permita sonreír a flor de labio.
No estoy siendo pesimista, ni presentando un drama draconiano. Te estoy queriendo transmitir la verdad de lo que ocurre en el mundo. Estados Unidos ha destinado miles de millones de dólares para enviárselo a Israel, para enviarlo a Ucrania. Pero Estados Unidos está recibiendo bombardeo de sus bases militares en Irak y en Siria. Lo están bombardeando. No de forma constante, pero de forma esporádica, que ha provocado hasta muerte de soldados americanos. Eso va a llevar consigo una respuesta militar. Pero cuando quieran bombardear a Yemen, van a encontrar que por otro lado, de Siria, de Irán, de Irak, le pueden bombardear. ¿Por qué? Porque la situación del crimen tan horrendo que se ha ido cometiendo en Gaza, donde de 10 millones de muertos, el 40% son niños, niños de meses, de días, de años. Y hay un 30% que son de mujeres, el otro 30% de hombres. Cruel esa historia de esos hechos. Pero los pueblos arábicos están expresando sentimiento de unión a favor de Palestina, de Gaza, porque ven que los hospitales lo están bombardeando, llenos de moribundos, y no le están permitiendo que llegue combustible para que pueda operar el sistema energético y a través del sistema energético poder hacer las intervenciones quirúrgicas y pueda operar el oxígeno para los pacientes y otros derivados. No estoy inventando. Si tú entras a los periódicos internacionales de forma diaria, o a través del YouTube o de otras vías del Internet, entra a las noticias internacionales, te darás cuenta que ese es el tema cotidiano, de día a día, de hora a hora. Y eso debe de llevar a los gobiernos de los pueblos del mundo a reencontrarse, a repensar, a reestudiar, a analizar qué respuestas se pueden ir brindando y ofreciendo para que mañana no se cierren las puertas de par en par y no se encuentre a nosotros sin ningún estamento de respuesta. Vuelvo y te repito, sé que de eso no te habla la prensa cotidiana, porque la prensa cotidiana, esa prensa conservadora, esa prensa que responde a intereses particulares en toda parte, no solo en República Dominicana. Ese es el pleito todos los días del presidente de México contra esa prensa mexicana que lo obstaculiza, que golpea, que disfraza las verdades y provoca mentiras para que se conviertan en verdades. No, puede entrar y descubrir cómo va el mundo. No te quede ahí como un sandolo en tu casa cuando llega del trabajo, o solo ir al trabajo, retornar, comer, bañarte y dormir. No. Tienes que saber cómo anda el mundo. Tienes que saber quién te miente y quién no, quién te engaña y quién no. Y poder llegar a la conclusión si estamos caminando de una forma correcta, concreta y activa, en pos de buscar respuesta, adelantarnos en las respuestas. Aquel mercado que se va a cerrar, aquel mercado que va a disparar los precios en todos y cada uno de los rubros, que podríamos encontrarnos sin materia prima. ¿Por qué nosotros no empezar a pensar en eso? ¿Por qué no unificar el criterio? ¿Por qué no elaborar un plan esencial que nos permita ver qué industria tenemos que buscar para dar respuesta a la materia prima de los productos esenciales y que por cultura y costumbre consumimos en nuestra tierra?
La política es una ciencia, te he dicho. Y es una ciencia porque hay que estudiar los hechos, los acontecimientos. Pero es un arte porque a través del conocimiento de la política, de la filosofía política, de la política en el mundo económico, es la que nos permite adelantarnos para tener la respuesta de algo que pueda ocurrir. Tengo que prever que ese puente se puede derrumbar en 6 meses. Y si se derrumba el puente, no podrán pasar, vendrán las protestas, vendrán las huelgas. Y yo tengo que adelantarme para que no haya la protesta, ni exista la huelga. Pero para eso hay que pensar en la patria. Para eso el presidente, los demás presidentes de partido y en un proceso electoral los candidatos tienen que amar la patria, tienen que hablar con su pueblo, como lo vengo repitiendo 1 y 1000 veces. Tienen que decirle las verdades al pueblo, transmitirle mensaje de entusiasmo, pero de prevención, de conformidad como marcha la historia en los pueblos, los hechos, los acontecimientos en los pueblos. No podemos encerrarnos. No podemos creer que porque cada quien casi tiene un carro y no podemos ni rodar las ruedas en las calles de forma normal. Ya somos ricos, ya cambiamos de estatus social. No, sigue siendo más pobre que antes. Porque tiene que trabajar más para poder tener 2 pesos para comprar combustible. Porque no hay un transporte público organizado. Nunca se ha pensado en eso. Nos dejamos llevar de la forma fácil de traer carros de Asia, de Corea del Sur, de China, de Japón. Y no ocuparnos de desarrollar una política de Estado en el transporte colectivo. De irresponsabilidades en irresponsabilidades, de partidos en partidos, se ha ido expresando en nuestro pueblo. No. Yo recuerdo cuando era un niño que fui a la capital de vacaciones, en la era de Trujillo, cuando se inauguró la Feria de la Paz y Confraternidad de los Pueblos del Mundo Libre. Oiga, qué título en esa época. Existían autobuses de 2 niveles. El de arriba, el segundo, no estaba techado. Podía uno ver toda la ciudad, pequeña en aquel entonces, pero se veía bonita. Nosotros no hemos hecho nada. Ha comenzado el metro, ha comenzado el teleférico, pero no ha dado basto. Porque creo que la gente prefiere coger su carrito en vez de ir al metro, que es un error, porque no hemos educado al pueblo, no le hablamos al pueblo de la ventaja del metro, del teleférico, no le hablamos al pueblo que si te montas en el metro y sabes leer y te gusta leer, puede aprovechar media hora, 20 minutos leyendo, para ir y para retornar a tu casa y llega más descansado, más rápido, se conserva la energía en el cuerpo, se conserva la paz en la mente, pero no te hablan. Y yo no quiero ser una persona que quiera decir que soy yo, no, lo que quiero es hablarte y hasta pelear contigo, porque te veo que está muy pacífico, ya no te importa lo que pasa, si es bueno o es malo. Ya tú no te sientes cómo debes de organizarte en el barrio, en la empresa, en el sindicato, asociaciones en el barrio, juntas de vecinos en el barrio, para saber qué marcha y no marcha bien. Ya no dialogan en el barrio ni en el campo, ni en la sociedad alta. Ya lo que se busca es el buen vino, la buena falda, el buen ruedo de una hembra, el trago, el juego. Es ese juego que tenemos por toda parte, miles y miles. Nada pensando. Y tenemos un país que la exportación, lo que vendemos fuera bajado. Solo un poquito a las zonas francas, pero eso no se lo dice.
Tenemos un país que cada día hay más dengue y más internamiento en los hospitales y en clínicas privadas, y eso no se lo dice nadie al pueblo, porque no se le habla al pueblo, porque se ha llenado la privatización, la salud, que no, que ya eso no es problema del Estado, cuando la Constitución dice que el Estado es quien debe garantizar y proteger la salud de un pueblo de forma gratuita. Pero no, hacemos lo contrario. Te pregunto, ¿es correcto seguir así? ¿Es correcto vivir así? No. Lo que está pasando en el mundo requiere que nos hablen. Requieren que los líderes políticos, el presidente de la República, el ministro de Agricultura, el ministro de Hacienda, de Turismo, todo, empiecen a hablarle al pueblo y concientizarlo y transmitirle mensajes de que va a haber seguridad y estabilidad, no obstante lo que pueda ocurrir, porque nos vamos a autoabastecer, vamos a transformar la estructura arcaica de lo que significa el método para planificar. Vamos a buscar los mejores técnicos que tenemos en economía, agronomía, veterinaria. Vamos a involucrarlo en la dirección del aparato del Estado, en los caminos de la agricultura, del comercio, de la industria. Cómo tenemos que comenzar nosotros a tener nuestra propia industria de Estado en los rubros más esenciales para esos casos de emergencia, para lo que se nos pueda presentar de forma inesperada. Sí, a mí me mortifica, porque entonces cuando explote algo no voy a tener de dónde sacar para pagar los intereses de mi deuda. Yo tengo deudas, yo sé que tú no tienes. Yo sé que tú eres un hombre y una mujer que vive feliz, no tienes ese problema de pagar intereses, te sobra el dinero, porque así tú vives, porque no te preocupa. Y el que no se preocupa es porque lo tiene todo allí en su casa, guardadito. No importa cómo llegue el arroz, tú vas a tener el dinero para comprarlo. No importa el precio de la habichuela, tú vas a tener. No importa el precio de la camisa y el pantalón para el uniforme de tu hijo, no, porque te sobra el dinero en los bancos. Oye, qué desgracia, cuando tú no tienes ni los cuartos para comprar la caja cuando te mueras. Tu mujer o tú van a tener que salir a buscar prestado para comprar esa caja. Seamos sinceros, tomemos conciencia. No es dejarme llevar por quién voy a votar. No, tú no tienes que seguir hombres, tú tienes que seguir una idea, un sueño que te motiven y que te inspiren. Fue como te dije un día, creo que más de una vez. No, tú mereces que te autorrespetes. ¿Por qué tiene que venir nadie a ponerte en la palma de la mano una moneda? Tú no eres un borrego. No, hábleme. Dígame qué usted va a hacer como diputado cuando llegue allá al Congreso. ¿Cómo usted va a buscar las leyes que reestructuren la política de la salud? ¿Cómo usted va a reestructurar las leyes que permitan la estabilidad y la expansión de la educación para mis hijos? ¿Cómo usted va a provocar que en un presupuesto de la nación se incluyan partidas para poder construir, para poder desarrollar escuelas de teatro, de música, de campos deportivos y escuelas deportivas en todos y cada uno de los barrios de nuestro país? Porque tú gastas mucho dinero como gobierno, brindando a quienes vienen, es extranjero, que hay que hacerlo, pero también haciendo cosas de salidas y de otra naturaleza, no solo todos. Entonces, ¿por qué no hacer lo que va a educar a un pueblo? ¿Por qué no hacer lo que va a provocar que demos un salto en la toma de conciencia a través de la preparación, de la educación, de una lectura permanente a través de emisoras del Estado y del canal del Estado, la hora de leer?
¿Sabe lo que es leer a un escritor que se llama Shakespeare, chesquepear en un inglés? Leer una novela muy conocida, Romeo y Julieta. ¿Sabe lo que es leerte un poema de Pedro Mir o del poeta del Cabral? Te lo he mencionado en otras alocuciones. ¿Por qué no leer el pasaje de las obras de Gabriel García Márquez, de 100 años de soledad, o de otros de los libros de menor volumen? ¿Por qué no dar lugar a que en mi pueblo conozca a los grandes escritores del ayer y de hoy, de Francia, de Alemania, de Rusia? Y que encuentren nuevos horizontes que estudiar. ¿Dónde estudiar? No universidades privadas, sino la universidad del Estado, que dé un salto y deje la politiquería barata y se convierte en la universidad del pensamiento, del diálogo, del cruce y del debate de las ideas, conocer las nuevas corrientes en la tecnología y en todo el saber humano, donde los profesores se formen y trabajen solo para la universidad. No, es de mucho que te pueden hablar, y a ese tú le dices: entonces te voy a dar mi voto por lo que tú encarnas, pero fírmame que tú vas a hacer eso, que tú vas a cumplir, no que te vaya a ofrecer, que te opine qué hacer de lo que estoy hablando. ¿Qué respuesta vamos a dar si hay una guerra mundial? Hay que prepararse mental, física y programáticamente. Nada se puede descartar. Te quiero terminar diciendo, estamos en un momento difícil en el mundo. Necesitamos tomar respuestas programáticas y ejecutarlas en nuestro país. Que te hablen, exígele al presidente, exígele a los candidatos que aspiran a la presidencia, que te hablen qué ellos harían, cómo lo harían, cómo se adelantarían en lo que es la política de prevención, en el plano agrícola, en el plano económico, en el plano de la salud, en el plano de la educación. Si no te dan respuesta, entonces no vote, es más honroso y más digno. Hasta la próxima, si Dios quiere, hombres y mujeres del mundo.